Y bueno, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, jueves 9 de enero de 2025. Estamos con Mauricio Pérez y aprovecho de saludar afectuosamente, y a Karen Farías, que también está por ahí, a las personas que nos ven y nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en Radio La Señal, en H Radio, Radio Cogida, Radio Ritmo y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo no solo en el Facebook, País Lobo Prensa y País Lobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de SOS, Radio Mega de Quique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Estamos en Spotify también y por supuesto en nuestro canal de YouTube, y siempre hacemos lo mismo, invitamos a las personas para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bueno, esto ha ido tomando ribetes cada vez más complejos. Es lo que uno podría decir una verdadera bola de nieve. Lo hemos hablado acá nosotros en el programa desde que estalló el caso compraventa caso del compraventa. expresidente Allende. En un minuto eh, todo indicaba que era la fallida compra por parte del Estado de la casa del expresidente Allende, pero poco a poco empiezan a configurarse piezas que establecen la compra-venta, es decir, no solamente había un interés por parte del que compraba, sino que también un interés eventualmente por la parte o las partes que vendían. Hay interpretaciones respecto a si es que es causal de destitución de la senadora automáticamente. Hay otros que no, hay otros que sostienen, y esa es la tesis que va ganando hasta ahora por lo menos, es que el Tribunal Constitucional sí o sí debe pronunciarse al respecto. Hay una estrategia por parte de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y de la senadora Isabel Allende, respecto a que no puede haber delito y no puede pasar nada porque finalmente no se concretó, no hubo traspasos de dineros. Sin embargo, la Constitución no habla de casos específicos, sino que habla acerca de, eh, de cosas más genéricas. Y ahí hay una discusión bien interesante. Todo esto en el contexto de la discusión de la reforma de pensiones, que claramente distrae a todo. Eh, y bueno, la verdad son esos casos que periodísticamente uno dice, no sabemos dónde va a parar, y lo hablamos con el caso Convenio y otros más. No sabemos si estamos en el capítulo 1 de la temporada 1, estamos en el capítulo 5 de la temporada 1 o estamos en los últimos capítulos de la última temporada. No se sabe, porque es imposible saberlo. Uno puede tener opiniones, interpretaciones, todas muy válidas, pero no sabemos esto si se va a transformar en el escándalo que por una cosa chica se puede transformar en algo que pueda terminar con la destitución de una senadora. Que ojo, yo creo que acá no es lo mismo lo que pueda pasar con Maya Fernández, porque Maya Fernández puede renunciar mañana, el presidente le puede pedir la renuncia mañana, o sea, eso puede pasar y capaz que esté pasando en este minuto. Y está dentro del juego y puede pasar. Y tú lo reemplazas y al final no pasa nada. Pero la destitución de una senadora como, además, Isabel Allende, que se ha preocupado particularmente del tema Provo, es bien delicado y es bien complejo, porque además se te genera un descuadre, si se quiere, desde el punto de vista de los quórum. Y es por eso que está con nosotros, bueno, está la Karen Faría ahí, está mi amigo el abogado Claudio Valdivia, abogado que trabaja en Bienvenido, perdón, en Tu Día de Canal 13, y en Hay que Decirlo de Canal 13. Querido Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Claudito querido, al tiro, al hueso. Eh, Hay algunos que sostienen que Isabel Allende ya no debería ser senadora, es decir, que no es necesario que se vaya al Tribunal Constitucional. Pero hay una estrategia por parte de la senadora y de la ministra, Maya Fernández, que acá no pasa nada porque finalmente no se realizó, no hubo traspasos de dinero y por lo tanto no hubo el hecho mismo, digamos, no se vendió la casa
del expresidente Allende al Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Qué tanto es así? Y si es que efectivamente, según tu criterio, el Tribunal Constitucional va a terminar determinando que la senadora Isabel Allende debe salir de su cargo, debe ser destituida. ¿Cómo estás? Bienvenido. Varias precisiones, varias precisiones jurídicas. La Constitución establece la prohibición, la incompatibilidad respecto a celebrar o caucionar, no celebrar, sino también caucionar, son dos cosas, caucionar contratos con el Estado. En la misma situación está la ministra. Entonces, cuando uno dice y ve esas palabras, uno dice, a ver, ¿qué se requiere para que una persona celebre un contrato? Como yo entiendo que yo estoy caucionando un contrato. Entonces, cuando la mera celebración de un contrato supone que yo voy a un notario, yo celebro un contrato, firmo un contrato. Ese contrato tiene un repertorio, ojo, es un registro público. No olvidemos eso, ¿ya? No fueron y no lo firmaron en la casa. Es un registro público de un notario que ya tiene un repertorio y por lo tanto no puede dejar de existir. Firmar otro contrato sería firmar una resiliación, sería firmar otro contrato más, ¿ya? Entonces, me parece que la posición aquí es este contrato, y que es lo que estaba, entiendo yo, diciendo lo que le he visto en las declaraciones, sobre todo a la ministra y a la senadora y también al gobierno, es que aquí el contrato no estaría, y aquí estoy sobreinterpretando, pero esto es lo que se quiere decir, el contrato no estaría perfeccionado porque tratan algunos trámites administrativos y como además estamos hablando de un contrato de compra-venta de un bien inmueble, las normas en nuestro ordenamiento jurídico, perdonen si estoy hablando en clave, pero hay que ser súper preciso respecto a los conceptos. Tratándose de un contrato de compra-venta, hay que hacer la distinción respecto al título traslaticio respecto al modo de adquirir. El título traslaticio es el contrato de compra-venta y el modo de adquirir es la inscripción en el conservador de bienes raíces. Y por lo tanto se entiende que yo adquiero un bien raíz no por el contrato de compraventa propiamente tal, sino por la inscripción en el conservador de bienes raíces. Dicho eso, ellos dicen que como yo no recibí el precio, como tampoco está inscrito el bien a nombre del Estado, y porque No además hubo faltan transacción, no hubo no pasó nada, inscripción, digamos. no, quedamos detenidos ahí, el contrato no estaría perfeccionado. Entonces, dicho eso, la cuestión jurídica que se presenta es, cuando la Constitución dice celebrar o caucionar contratos con el Estado, ¿hace esta distinción respecto de los contratos? No, no hace distinción. La palabra caucionar incluso los deja en una posición incluso un poco más incómoda. Porque cuando yo cauciono un contrato, cuando yo doy garantías de que voy a cumplir un contrato, y ya en una compraventa uno podría sobreinterpretar que el solo hecho del contrato compraventa por escritura pública, yo estoy caucionando, porque yo estoy garantizando que voy a cumplir, porque hay un título traslaticio de dominio que le va a facultar al Estado hacer todo el trámite administrativo. El Estado no se va a movilizar si es que no tiene la garantía, y me estoy poniendo ahora del Estado, el Estado no se va a movilizar si es que no tiene la garantía del particular que le va a vender ese bien. Es lo mismo que hacen, por ejemplo, se lo planteo respecto en términos particulares, lo que hace un banco. Al banco, si no le caucionan, cuando por ejemplo hay estos trámites de inmuebles donde tienen hipotecas, y yo estoy vendiendo un bien inmueble hipotecado, el banco que tiene ya la hipoteca, no del banco nuevo, sino del banco, no va a firmar ningún contrato de compraventa si no le caucionan, no le pagan, o no le dan garantías suficientes de que le van a pagar su hipoteca por este nuevo banco. ¿Se la pagan efectivamente? No. Lo que generalmente hacen son cartas de resguardo. Y que las cartas de resguardo entre bancos se basan fundamentalmente en el contrato de compraventa por Claudio, escritura pública. perdona que te interrumpa. ¿Y las moscas? Las moscas que son varias, entiendo, en este contrato. ¿Qué es lo que son las moscas? Bueno, son, digamos, vistos buenos o que tú estás conforme, digamos, con lo que está ahí escrito.
y creo que los vistos buenos son varios, las bocas son varias. Entonces acá, ok, entiendo, pero también la Contraloría General de la República, también los asesores jurídicos de la presidencia, también el yerno de la senadora Isabel Allende, o en rigor la pareja de su hija. ¿Cómo, Es que digamos, me parece, todo esto es esto es una chambonada gigante? Es decir, hay varias personas y varias reparticiones que eventualmente están involucradas en esto, ¿no? yo no entiendo cómo se les pasó. Yo no entiendo cómo se les pasó. Porque la Constitución es súper clara. Creo que no hay mucho espacio respecto del concepto sobre celebrar contratos. El solo hecho de firmar un contrato significa la celebración. El resto es sobre interpretar, sobre si está perfeccionado o no está perfeccionado, etcétera, etcétera. Son en la segunda o la tercera derivada. Cuestión distinta, y en otro ámbito, es si es que hay una cesación automática del cargo o si es que esto requiere un pronunciamiento o una certificación, que es lo que he visto también en la discusión, ya como en la segunda derivada. Porque yo creo que lo primero que va a intentar, aquí tanto la tesis del gobierno, de la ministra, en términos personales, y de la senadora también en términos personales, es que aquí no hay un contrato perfeccionado y por lo tanto ellas no van a renunciar. Yo creo haber visto hoy día en un punto de prensa a la ministra decir que ella no va a renunciar. Sí. La cuestión es, en base a eso, ¿cuál es el rol que le corresponde al Tribunal Constitucional? Y no solamente eso, sino al presidente del Senado, ¿Ya? que está pasando piola, me parece, aquí. Está pasando piola. ¿Por Porque, qué? porque me parece que sí. Porque es alguien de su corporación. Sí, y él tiene un mandato legal también de hacer cumplir la Constitución. Y mirar para el lado en este caso me parece súper arriesgado. Súper Ya, arriesgado. Yo creo que lo mismo. hablemos del tribunal, Claudio, pero Mauricio Pérez, yo sé que quiere preguntarte hartas cosas, entonces, para que aguantemos un poquito lo que viene, y además, interesante lo del Tribunal Constitucional, porque además el Tribunal Constitucional, que no se olvide, tiene una conformación política, Y en y eso mayoría. también es interesante de ver, que puede jugar para un lado o para el otro, digo yo. Mauricio, Karen, por favor. Perdona, primero quiero felicitar a Claudio. Por interno te voy a pasar para contratarte porque no puedes explicar más claramente lo que es una transferencia de una propiedad. Por Tengo eso una trabaja en empresa. Canal 13, si no trabajaría en otro canal. Bueno, cuando queráis me invitáis. Yo 50 años como No, empresa no, no sé, así no, que, no, 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 así que no, lo entiendo de memoria. no, Y, no. y creo que tu explicación es clarísima. Yo soy agrónomo, te digo, pero con 30 años en esto. Y en derecho de propiedad es una de las cosas que más manejo. Y tú lo explicaste claramente y muy básico y muy específico. Primero está la Constitución. Y la Constitución dice no pueden celebrar contratos. Punto. Y más caucionar que es dejar el pago del precio, que entiendo que además queda una instrucción notarial, por lo tanto está caucionado el precio. La explicación que diste con el tema hipotecario es perfecto, porque objetivamente los bancos entre bancos se dejan cartas de recuerdo, no se dejan plata, pero estando el contrato de por medio firmado y suscrito por todas las partes que tienen que intervenir. Por lo tanto, en derecho, y en lo que dirá el Tribunal Constitucional transmitirlo, está correcto. Acá creo que se juegan varias cosas importantes. Aquí yo creo que por un toma netamente de nombres, fueran otros senadores de la República, esto ya explota hace rato y se van para afuera. O sea, no creo que hubiera sido demorado mucho si hubiera sido el señor Galilea o el señor, el senador Lagos podría ser porque tiene una preponderancia. Ciertos personeros capaz se irían más fácilmente inclusive. Pero en este caso aquí viene un tema que para la izquierda creo que es muy complejo porque es la hija del presidente de Salvador Allende y su nieta, las que claramente incumplen la Constitución. Claramente, también hay un tema no menor y comercial que uno podría haber alegado, pero ni siquiera es necesario, porque tú podrías saber, al ser una casa en una zona, un barrio X, yo lo conozco el barrio, capaz el valor de comercial está correcto, no como fue el caso de Sierra Bella, pero hay una cosa bien clara, cuando una casa se deja como monumento, su valor comercial es prácticamente
cero, porque objetivamente no tiene valor. Por lo tanto, el Estado tiene un tema de responsabilidad comercial, en el sentido que tú estás pagando con impuestos de todos los chilenos para hacer este museo. Entonces, creo que lo que hizo Carlos fue muy buena la explicación. Mi pregunta es, Carlos, Claudio, ¿ah? Claudio. perdón, Claudio, disculpe, Sí, se ve. Claudio. Por eso digo, creo que está perfectamente tu explicación y creo que jurídicamente no hay mucho que discutir. Ahora es un tema político y que, como tú bien explicaste, hay gente que decía, ¿por qué esto no se da a los tribunales? ¿Por qué no hay una comisión investigadora? Es súper sencillo, porque esto lo tiene que ver el Tribunal Constitucional sobre la Constitución vigente. Y ahí la pregunta es lo siguiente. Sabemos que hay un quórum que es político, ahí de repente tiene mayoría un sector, otro sector. Yo creo que una prueba muy grande, Claudio, para volver a tener la confianza en las instituciones. ¿Cómo va a fallar el Tribunal Constitucional si tiene que fallar en derecho? Porque aquí tú le ves alguna disposición que pudiera valerse para que el Tribunal Constitucional pudiera fallar en contra de esto. Porque uno puede decir lo que quiere, pueden decir las explicaciones y todo lo que tú quieras, pero si es en derecho, el contrato se suscribió. Aquí hubo más, como decía Felipe, visaciones previas, me impresiona también Contraloría, que es súper minuciosa. Bueno, ¿para qué meter que el abogado o el que hizo el negocio era pariente? Da lo mismo, ya es otro cuento, y lo pueden meterle la chumuchina. No, vámonos a lo legal. ¿Por qué? Porque si ya no confiamos en nuestras instituciones y lo que estamos tratando de recuperarlas, entre comillas, ¿cierto? Un poquitito es eso. ¿Cómo quedaría parado el Tribunal Constitucional si no aplican derecho lo que a todas luces es lo que debe hacer? Eh, a ver, me hace ponerme en una posición de una interpretación más bien política Claro. sobre el Tribunal Constitucional. Yo, sobre los miembros del Tribunal Constitucional, tengo el mayor respeto Opino profesional. igual. De hecho, de una de las miembros, yo fui profesor en su momento. Eh, He litigado en el Tribunal Constitucional, por lo tanto tengo el mayor respeto profesional por esa instancia. Dicho lo anterior, puede ser un elemento relevante el cuoteo político que algunos dicen en el Tribunal Constitucional. Yo creo que sí puede ser relevante. Las personas que van a ir a litigar no son cualquier persona. Yo creo que la memoria histórica aquí sí importa. Yo creo que sí importa, claramente. Pero yo vuelvo sobre la cuestión central. Es qué dice la Constitución. Y aquí hay normas de interpretación en que no se puede alterar texto expreso sobre texto de ir al espíritu que pudo haber tenido el legislador. Me parece que eso iría incluso contrario a ciertas normas constitucionales, que podríamos estar discutiendo horas o sobreinterpretando horas. Y respecto al Tribunal Constitucional ¿cuál es el rol que le va a corresponder? Si es un mero certificador o si es que buscan una mera certificación de una cesación del cargo, eh, una cuestión, o si es que puede entrar a pronunciarse o calificar si es que la incompatibilidad que establece, en este caso particular, se da. Y yo creo que el Tribunal Constitucional sí va a entender que tiene las atribuciones y la facultad para pronunciarse sobre si conforme al mérito de los antecedentes corresponde aplicar la causal. Yo creo Como la que cuestión, como si es la cuestión previa que ven muchas veces cuando sí, hace la Constitución Constitucional, sí, ¿cierto? no, yo creo que aquí el Tribunal Constitucional no se va a restar y no va a ir a un rol meramente certificador. Yo Esto creo tiene que, perdón que te interrumpa, Claudio, esto necesariamente tiene que ser con un requerimiento parlamentario, ¿verdad? O porque no es de oficio. no es de oficio, pero ¿y el presidente del Senado? Esa sí es de oficio. No, no, está bien, está perfecto, pero estoy de acuerdo, pero digo, desde el punto de vista práctico, o más bien desde el punto de vista procedimental, ¿se requiere un requerimiento, valga Se la requiere un cacofonía, requerimiento, por sí. parte de un grupo parlamentario? En mi opinión, sí se requiere un pronunciamiento, o sea, más bien un requerimiento de alguien. Me parecería discutible que se lo hiciera de oficio, pero, eh, en fin, ese es materia de otro análisis. Entrado, yo creo que al punto, no creo que lo haga de oficio tampoco. Entrado al punto, yo creo que hay dos temas.
si hay una mera certificación, si hay una cuestión previa, si hay una certificación, o si que va a entrar al fondo. Yo creo que no va a ir a una mera certificación respecto a la cesación del cargo, yo creo que va a ir a un pronunciamiento y una calificación sobre si la causal de incompatibilidad se da en este caso en particular. Y yo creo que las tesis ya están marcadas. Las tesis ya están marcadas respecto de si hubo contrato o no hubo contrato y si ese contrato se perfeccionó o no se perfeccionó. Pero, Ahora, insisto, el problema de todo esto, perdona te interrumpa, Claudio, el problema de todo esto, estamos hablando del abogado Claudio Valdivia, creo que estamos hablando de algo constitucional o eventualmente inconstitucional, digamos, pero la consecuencia es política. Y como la consecuencia es política, a mí no me cabe la menor duda que ya se está operando políticamente. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. A mí no me extrañaría que la reforma de pensiones se caiga. A mí no me extrañaría, por ejemplo, que el gobierno el próximo año no insistiera con la ley de aborto libre. O dicho en buen chileno, pasando y pasando. Yo te salvo a la senadora Isabel Allende, pero tú... Y voy a insistir, porque estamos hablando de algo constitucional, pero que tiene una consecuencia política. ¿Se entiende, no? Sí, es que el cálculo político, Felipe, es con un Senado 50-50, cada voto cuenta. Por Cada supuesto. voto cuenta. Por eso te lo digo. Y que se caiga una senadora el último año donde hay votaciones críticas, su voto importa. Y Su voto una importa. senadora socialista democrática, expresidente del Senado. pero que Expresidente del es Senado. absoluta y totalmente oficialista, digo. Y Pero porque además hay que recordarle a las personas que si eventualmente Isabel Allende es destituida, no se cubre el cupo, No, se pierde el cupo. se pierde. Y por lo tanto los quórums se Entonces, modifican. se modifica. Sí. no, Recordemos que alguna vez un fiscal nacional, con todo respeto a don Claudio, dijo, no, pero ¿cómo vamos a ver esto? ¿Cómo se va a buscar la destitución? En fin, porque van a verse afectados los quórums. Y la pregunta es, ¿y a ti qué te importa, digamos? claro, aplica la ley. ¿Se Eh, recuerda ese caso, don Claudio, no? Me recuerdo, pero aquí no perdamos de perspectiva que lo que se está discutiendo, Por cierto, aquí hacer juicios categóricos me parece súper arriesgado, muy, muy arriesgado. Lo que se está discutiendo es una infracción a la Constitución, ¿ya? Por parte de dos personas, que no son cualquier persona, es una ministra de Estado, una ministra de Defensa y una senadora. Senadoras que tienen una memoria histórica. Eh, Y aquí, independiente de que ellas quizás no estuvieron en el corazón de la operación, ¿ya? Y que eso también se puede entender, y lo he escuchado también de la ministra y de la senadora, que ellas no participaron directamente de la operación, pero para estos efectos está la firma. y Eh, puede ser, pero claro, es ser, como dice mi pero mamá, el cementerio está lleno de personas con buenas intenciones, digamos, ¿no? el, el, el punto es, aquí esto pasó por muchos abogados. Eso te iba a preguntar, Claudio. En este caso, obviamente está todo focalizado en la senadora y en la ministra, pero ¿podría aplicarse también alguna sanción a las personas que participaron, partiendo por el presidente de la República, que firmó, si no me equivoco, también, no la he visto la escritura, sino quiero, pero no sé si el decreto, la autorización, la avisación de la compra, ¿tiene ataña también el presidente a ese nivel? Es Porque que Felipe partió el programa un poco diciendo que esta bola, no sabemos si es el capítulo 1 o terminal de la serie number 20 que tenemos este año, entonces, ¿puede afectar a más personas o el tribunal se irá solamente referir a estas dos personas en particular que firmaron el contrato, no a los previos? Mira, tendría que ver todas las resoluciones que se dictaron, porque aquí para que alguien firme un contrato de compraventa con el Estado, aquí tienen que haber muchas resoluciones previas, ¿ya? Así es. Y resoluciones administrativas, no las posteriores,
A mí me interesa, me interesaría ver, porque eso también va a estar en discusión en la tramitación en el Tribunal Sí, claro. Constitucional, que es las previas. Ojo, toda la tramitación administrativa previa, vaya que importa aquí. Sobre tu pregunta, yo creo que la responsabilidad política más directa es la de la ministra de Bienes Nacionales, y yo creo que renunció inmediatamente porque entendía que si no renunciaba a la acusación constitucional podía venir a la vuelta de la esquina. Podía haber sido ella no por la inhabilidad, sino por la responsabilidad política que tiene por este error. Eh, Al presidente me cuesta ver mucho más si hay algún tipo de responsabilidad política. Yo creo que está en todas las personas que participaron del Ministerio de Bienes Nacionales, a la ministra de Defensa, lo que le he escuchado, y yo creo que ella está en lo correcto sobre que su equipo de defensa, su equipo del ministerio, no participó en esta transacción, que me Obvio, parecería obvio. obvio. Raro sería que algún asesor del Ministerio de Defensa haya participado, o alguna mosca de algún funcionario del Ministerio de Defensa esté ahí. Me parecería extremadamente extraño, y espero sinceramente de que no haya ningún funcionario, ningún amigo que haya trabajado o esté trabajando en ese Ministerio de Defensa, y que esté una mosca. Las moscas, a propósito de tu pregunta, Felipe, sí importa, porque Obvio, esas personas que estás mosquearon visando cosas. están Visando. avalando, y hay responsabilidades administrativas también ahí. Y la Contraloría, me parece también tiene, a propósito de sus facultades de oficio, no a requerimiento, de oficio, es ver qué pasó aquí, qué pasó, cómo a todos se nos pasó. Yo no tengo claro, y ahí ustedes ustedes han reporteado más, si es que en el contrato compraventa quedó el precio con instrucciones. No Te sé, dice pagado el contado, como siempre, y por lo que no lo sé. entiendo, con instrucción a través de un valevista, que normalmente sería Había un valevista, claro, era cambio de valevista, es eso que sí lo sabía, no era cheque, era valevista. no, lo pasa, no se puede pagar con cheque hoy O día. sea, perdón, no era pagaré, era valevista. Sí, era un Ya, valevista, y valevista, como tú sabes bien, Claudio, me imagino desde el Banco Estado, porque el único que puede emitirle un valevista por 1.000 millones en un negocio. O sea, particularmente uno tendría que haber pedido 20 valevistas de 50 millones para poder llegar al mismo monto. Por lo tanto, si hay una instrucción notarial, claramente está caucionado el precio. Lo otro es cuando usted lo retira, que para lo cual sí tiene que estar incumplidas las condiciones de esa instrucción, pero no del negocio. Es que, si es que el precio está bajo instrucciones notariales, para que entiendan el común de los ciudadanos. Cuando uno firma un contrato de compraventa, no es que uno llegue con las lucas ahí y entregue el precio. Lo que uno hace es deja caucionado el precio con instrucciones notariales contra inscripción del bien raíz a nombre del comprador. ¿Ya? Tratándose del Estado, hay algunas normas particulares donde el Estado no necesariamente deja un valevista, sino que el Estado paga una vez que está inscrito, y los particulares que suscriben un contrato con el Estado entienden que el Estado sí o sí les va a cumplir, y por lo tanto lo que tienen de respaldo los particulares es la resolución administrativa que autoriza la compraventa, y autoriza no solamente la compraventa, los términos y condiciones de la compraventa, el precio y la forma de pago del precio. Y por lo tanto lo que tienen los particulares es esa resolución. Yo, para tener claro cómo es la compraventa respecto de este caso particular, sería necesario ver cómo está la compraventa, primera cuestión, y cuál es la garantía que tienen los particulares que el Estado le va a pagar. Por lo pronto se me ocurren dos, que es una con instrucciones notariales. Me parecería un poco extraño tratándose el Estado, tratándose el Estado, y yo me inclino más bien por la emisión de la resolución aprobatoria de la operación, donde en Tipo la una carta resolución resguardo aprobatoria de la operación bancaria. está, está el, está el precio, los términos, condiciones, la forma de entrega, la inscripción, los plazos, etcétera. Y si es que ese fuera el caso, estamos hablando de caución también, entonces por todas partes me parece que no da.
Bueno, estamos conversando con el abogado Claudio Valdivia. Claudio, necesito preguntarte un par de cositas, porque yo sé que estás apurado, pero es abogado, Guaso, tú sabes, cobran por UF y por Ay, minuto. por favor. ¿Cómo Pero Tratándose es de mí no posible, hay pero carta cobro, ciudadana en Felipe. su casa, así que cuando quiera, cómo Claudio, es feliz. posible que, o más bien, qué responsabilidad legal sobre, a propósito del caso del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, sobre el informe de la Policía de Investigaciones que reveló pérdida de registro luego de la intervención de detectives de contrainteligencia? Borrado. Cuando uno lee eso, uno dice, oh, qué heavy, una exclamación, digamos, pero eso tiene un trasfondo. Y cómo, y digamos, ¿quién responde por esto? Eh, es que no solamente estamos hablando de responsabilidad administrativa, estamos hablando de responsabilidades penales. Claro, por cierto. Estamos dentro de una investigación penal donde todos los registros aquí importan, sobre todo las actuaciones del imputado en las horas previas y en las horas posteriores a la comisión de los ilícitos que se le imputan, ¿ya? No que cometió, que se le imputa. Y Sí, esto está quiero bien. ser súper claro, que se le imputa. Y Así bajo es. esa premisa es que son elementos relevantes, son antecedentes relevantes. Y quien hizo eso podría eventualmente estar cometiendo un delito que es obstrucción a la investigación. O eventualmente a otro tipo de delitos funcionarios que son a propósito de destrucción de eh, instrumentos que estaban bajo su custodia. Es como el diputado que rompió el celular del cabro chico, para hacerlo en fácil. Pero es que ese era un elemento personal. Aquí es más Pero, delicado. totalmente, pero me refiero desde el momento que tú borras una prueba específica, es por algún motivo. Y ese Pero es motivo complejo también porque la PDI básicamente cumplió una es orden. subordinado del subsecretario del Interior. Es Es que el complejo. funcionario que lo hizo tiene una responsabilidad. Aquí no hay responsabilidad de mando, no, es que a mí me lo ordenaron. Él No, tiene no, una... por eso, por eso digo, es súper complejo, digamos, porque claro, es tu jefe. Ahora, Ya, pero evidentemente, obvio, pero es súper complejo porque además estamos hablando de instituciones que se supone eh, son las más probos, digamos. a ver, me parece que el Ministerio Público, no solamente la Contraloría, tiene que investigar aquí. Mm. Me parece gravísimo, gravísimo que se pierdan registros de una investigación. Me parece Y, extremadamente y Claudia, y hay peligroso. un punto, lo más probable que esta investigación, antes de borrar, es porque la revisaron. Tú no borráis por borrar. O sea, borre nomás. O sea, ¿pero qué borro? Borre todo. Y sin preguntar, es extraño. Es sospechoso, no la ve, o sea, como dice Felipe, lamentablemente por el error humano que se le está persiguiendo al ex subsecretario, y claro, afecta a una institución desde el momento que tú, por tu poder, le dices, no, esto es un tema de Estado, por lo tanto, usted haga lo que yo le digo, que es supuestamente el concepto que ocupó inicialmente. No sé si lo ha ido cambiando posteriormente, ahora que ya empezó a hablar él y a dar su defensa. Con una aparente chiva pelúa, que es como que parece que lo querían extorsionar y, en fin, entonces, Bueno, al presidente de la República, acuérdate el caso que tuvo reciente, que parece que va a ser fallado, en la cual hay una mujer que supuestamente lo estaba extorsionando o estaba persiguiendo al presidente. Bueno, como todas las pruebas, uno se puede defender, pero para eso tiene que estar las pruebas ahí. Pero si aquí te borran las pruebas y a solicitud expresa, claro, tanto el que lo pidió, es difícil, como tú decís, el subalterno en ese ministro del Interior, recordémonos que estaba de ministro del Interior en esa fecha. Claro, pero yo creo que tiene que haber un procedimiento dentro de la PDI que dice, a ver, hay límites en lo que nosotros podemos hacer, y si no hay un tribunal o un juez que me diga, ¿sabe qué más? Sí, aquí por lo que entiendo fue línea directa sin pasar por ningún juez de por medio, si no me equivoco, claro, ¿cierto? Si hubiera un juez de por medio podría haber sido, entre comillas, más válido porque el juez tendría que haberse informado del caso, ¿cierto? Sí, pero yo reitero el punto. Yo creo que aquí la Fiscalía tiene que investigar, no solamente la Contraloría, porque me parece extremadamente grave que en una investigación de esta relevancia se pierdan registros que son claves para determinar si hubo o no delito y cuál fue la actitud o las conductas que tuvo el imputado antes
durante y posterior, no durante, antes y posterior a lo hecho que se le imputa. Sí, me parece grave. Y las personas que participaron ciertamente no solamente se ponen en un riesgo de ser imputadas por un delito en particular, un delito funcionario, sino también se ponen en calidad de testigo, a propósito de lo que ustedes decían sobre si vieron ellos los registros antes, qué aparecían en esos registros. Claudio, se nos acaba el tiempo, yo sé, pero Mike Orsini está con No licencia trabajar de médica, ninguna. está con licencia médica, aparentemente por un problema de salud mental. Anda circulando una fotografía que entiendo es antigua, pero supongamos que no es antigua, sino que fue el sábado. Entiendo por qué ella, la periodista que tú conoces muy bien, Cecilia Gutiérrez, eh, hoy día estamos a jueves, el martes, comentó que le había llegado información que le habían visto en una fiesta electrónica en Maitencillo, en la región de Valparaíso, donde su mamá tiene casa y entiendo que ella también se está construyendo algo. En fin, si es que esa fotografía hubiese ocurrido efectivamente, más allá de que puede ser feo, es ilegal, y te lo pregunto porque ella no está guardando reposo, digamos, porque tiene una fractura de clavícula, sino que aparentemente, porque además no sabemos, porque las licencias son privadas, estaría con un problema de salud mental. Muchos dirán, menos mal que me lo dijiste, pero estoy siendo riguroso. ¿Es ilegal? ¿No corresponde? Más allá del decoro, digo. A ver, me pone en un escenario de especulación y de suposiciones, Felipe. En ese escenario, y con las premisas y con las hipótesis que tú planteas, una licencia con motivos de salud mental puede establecer distintos tipos de reposo y distintos lugares de reposo, ¿ya? Ok, Y por lo tanto hay mucha información de la cual no sabemos y no vamos a saber nunca, o no debiésemos saber nunca por los derechos del paciente. Ya el certificado del Congreso sobre la licencia de la diputada tenía un número que era un dato personal y que a mí me correspondió ver tanto en el matinal como cuando lo vimos en el programa de la tarde, que por favor eliminaran ese dato porque es un dato personal que no debiese haber sido sí, publicado. sí. No debiese no debiese haber sido publicado. Entonces, en ese escenario donde no tenemos información sobre el tipo de reposo y el lugar de reposo, entramos en un escenario tan amplio sobre si es legal o no es legal, y yo me pondría más que si es legal o no es legal, si es que corresponde o no corresponde, y conforme a eso, si es que le van a rechazar la licencia o no. Y si es que le van a rechazar la licencia, la paciente tiene derecho a ir a la superintendencia de salud. La superintendencia de salud tiene muchos pronunciamientos sobre este motivo en particular. Ojo, sobre los lugares de reposo y sobre los tipos de reposo a propósito de licencias por salud mental. Muchos, extremadamente muchos. ¿Por qué? Y lo voy a poner con otro ejemplo. Si es por salud mental, ¿la persona tiene que estar en su casa? No necesariamente. No necesariamente, porque en la licencia pueden poner como lugar de reposo otro. ¿Tienen la obligación de poner el lugar exacto donde va a ser ese lugar de reposo? No. La superintendencia ha dicho que no es necesario y no es exigible que se ponga la dirección exacta de ese lugar. Y por lo tanto, muchas personas, a propósito de la licencia por la salud mental, el psiquiatra, estoy parafraseando lo que he escuchado y lo que he visto en mi ejercicio, le recomiendan tener viajes. Viajes para despejarse, porque Despejarse. por su Ah, salud mental puede ser muy recomendable. Salir de su espacio de estrés e irse. Y por lo tanto, personas con esa licencia viajan. Pero la licencia tiene que ser perfecta para que no exista ese espacio de duda. y que Dicho lo cubra el anterior, horario laboral, ¿no? En la eventualidad de que, no, digamos, Felipe, no, es no, amplio. no, eh, digamos, eh, la Es, licencia médica, digamos, está establecido el periodo en que tú tienes que tener, por ejemplo, reposo absoluto. No es el caso, salvo que la Durner, diputada sí, Orsini se haya lesionado la rodilla, pero no lo sé. Eh, eh,
digamos, tú tienes que necesariamente estar en el lugar donde tú informaste durante el periodo de tu horario laboral, porque esto no es arresto domiciliario nocturno, o sea, arresto domiciliario total, ¿no? La fiscalización generalmente se hace en horarios hábiles, Sí. conforme al horario que tiene el trabajador, claramente. Sí, sin duda, la ISAPRE, la Superintendencia, COMPIN, no hace fiscalizaciones. Y por lo tanto, la foto que se ve a la diputada yendo ya al punto central, me parece que a priori no es ilegal, no es ilegal. Puede ser reprochable moralmente para algunos, ya, ok. Que a mí, sinceramente, no me gusta dar o emitir juicios de valor respecto a cómo las personas pueden sanarse o pueden Por despejarse cierto. respecto a situaciones de estrés, y en Por ocasiones eso, puede ser muy porque, recomendable que ella entre en claro, un espacio de jolgorio, esparcimiento y que le sea obvio. Por eso bueno. yo te lo preguntaba desde el punto de vista, porque eso es interpretable y opinable. Solo te lo preguntaba desde el punto de vista, digamos, lo que No, corresponde o no es que, corresponde legalmente, digamos. que lo que No, yo dice creo que Claudio es una nadie está en cosa, condiciones, perdón, con esto termino. Nadie está en condiciones hoy día de emitir un juicio de valor tan categórico en términos jurídicos o normativos, de decir que eso es ilegal. Me parecería una irresponsabilidad gigantesca, porque hay mucha sí. información que no conocemos y que no vamos a conocer y que no debiésemos conocer. No, y Claro. además que tú lo decís muy claro, porque es por un tema de salud mental. Y en ese lado, como tú decís, es bastante amplio el caso, las posibilidades de mejoría y es casi personal, casi queda en tu libertad, como diciendo, como tú decís, es discutible. Ahora puede ser salir a andar a caballo, te fijas, y tampoco sería discutible. Así que, como tú decís, mientras esté bien validada la licencia, ese es el primer punto a definir. El segundo paso, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ahí no está el punto jurídicamente. Yo creo que no tiene nada que apelar Cu- en ese sentido. Y si no te Cuestión gusta, como distinta, dicen por ahí, tema de gustos, pero no. claro, pero cuestión distinta es a propósito de que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una diputada de la República Por y cierto. hemos escuchado a otras personas que dicen que cuando alguien ocupa un cargo público lo habita. Y Claro. habitar un cargo público implica ciertas responsabilidades y ciertas señales que uno debe dar al resto de las personas. Bueno, es un poco Y lo que que, y que interpretable periodísticamente al menos válido, Sin duda. ella ha dado muestras de que no conoce muy bien el cargo, y ocupando además tu lenguaje frente amplista, habitando el cargo. Querido Claudio, dos cositas al final para aprovecharte. Lo primero, eh, eventualmente Jorge Valdivia podría volver a la cárcel y eventualmente Katy Barriga podría quedar en libertad. Con los eventualmente que tú pones, a priori, todo puede ocurrir. Lo que hemos visto y la disparidad de criterio entre los juzgados de garantía, entre un mismo jueces de un juzgado de garantía, entre los mismos ministros de las Cortes de Apelaciones y no hemos visto ahora tanto la disparidad entre los ministros de la Corte Suprema que se ven, que se ven. Pero yo creo que con el pronunciamiento que ha tenido la Corte Suprema en ambos casos, yo creo que fija en un sentido y en otro respecto de los imputados. Respecto a Jorge Valdivia, yo creo que vuelva a prisión preventiva se hace muy difícil. El pronunciamiento de la Corte Suprema es bastante categórico respecto de dónde está la competencia, dónde están las pruebas, y me parece que hoy día las pruebas que tiene la Fiscalía son las que están, son las que son, y hoy día quien tiene mayor margen respecto de discutir pareciera ser la defensa más que la Fiscalía. Y me parece que Y la el que situación... él haya eh, ubicado su residencia en la casa de su ex mujer puede haber influido para que la Corte Suprema haya acogido el amparo? Mira, Digo porque los jueces igual leen los diarios, Claudio, ¿ah? Y escuchan radio y ven TikTok y se informan por redes sociales y eso. yo estaba en vivo en el programa de la mañana cuando salió la abogada de los alegatos y le Paula pedí, Vial. Paula Vial, y le pedí a Gabriel Solís que estaba y la siguió por un piso completo, por la escalera, preguntándole dónde iba a cumplir en la eventualidad que saliera, dónde iba a cumplir su arresto domiciliario. Y la abogada no respondió. No ¿Ya? respondió. No Lo que respondió. significaba que todos interpretamos dónde iba a ser. Y Gabriel Cabo Solís, en un ejercicio de reporteo destacable, que hoy día además está de cumpleaños, feliz cumpleaños, Gabo,
insistió, y ella no respondió. La explicación que dio después Paula Vial dijo que era una sorpresa para los niños, por lo tanto ella no lo podía revelar, etcétera. Bueno, sí es relevante, todo suma, Felipe, todo suma y me parece que sí era relevante y sí era relevante lo que iba a pasar. Me parece impresentable lo que ocurrió cuando salió en libertad, lo de Gendarmería, impresentable, es impresentable. La hora en que lo sacan del centro de detención me parece una irresponsabilidad mayúscula, una falta de De sentido. Tino, de Tino, de Eh, todas las anteriores. no, no, en serio, me parece inaceptable. Y eso Inaceptable. es una pasada, y eso a tu juicio es una pasada, se ríe Claudio, es una pasada de cuenta o una manera en que se manifiesta en la Corte de Apelaciones después de que la Corte Suprema le dijera, oiga, actuó mal. Yo creo que aquí todos se manifestaron, Hasta moviéndose los o no gendarmes. moviéndose. Yo creo que el hecho de no moverse rápidamente fue una manifestación inequívoca de voluntad. Las acciones y las omisiones, o sea, o las acciones tardías son interpretables, lamentablemente. Lamentablemente son interpretables. Incluso de gendarmería, Felipe, incluso. Porque al final del día, para el resto de los reclusos pasa que si no tienes una buena abogada, no va a salir libre. Y eso al interior de los reclusos no se ve bien, no se ve bien tampoco para los gendarmes, etcétera. Me parece brillante la defensa de Paula Vial, me parece nefasto para las víctimas estas señales contradictorias que ha tenido la justicia en los últimos meses, nefasto para cualquier proceso de reparación, cualquier proceso para estas presuntas víctimas eventualmente. Me parece nefasto cómo ha respondido el sistema de justicia. Eh, y en el caso de Katy Barriga me parece por contrapartida, me parece que el pronunciamiento de la Corte Suprema, cuando dice que atendía la gravedad, la naturaleza y el monto defraudado, se justifica la prisión preventiva y por lo tanto, para volver a discutir una cautelar, yo creo que tiene que pasar tiempo y tiene que presentarse nuevos antecedentes. Y una pregunta, yo escuchaba a uno de los abogados de Katy Barriga, el ex diputado Giovanni Calderón, que señalaba algo así como no tiene sentido digamos, el mote, perdón la palabra, pero que es un peligro para la seguridad de la sociedad, un peligro, qué sé yo, de Katy Barriga, siendo que a ella se le está investigando por el delito de eventual fraude al fisco y de falsificación de instrumento público. Ella, ¿cómo podría nuevamente cometer, en la eventualidad que eso fuera cierto, esos dos delitos si ya no es alcaldesa? Por lo tanto, ¿por qué está presa? Bueno, fue el criterio que tuvo la Corte de Apelaciones cuando rebajó la cautelar del alcalde Howard, básicamente. Eh, y eso es las señales que está dando nuestra justicia sobre cuál es el criterio en uno o en otro caso. Más allá del juicio político, más allá de las Y por simpatías cierto, que puedan existir en uno o en otro lado, a mí realmente me son absolutamente indiferentes. Pero me parece que en términos del sistema de justicia, las señales que ha dado en los últimos 2 meses sobre los fallos, una y otra vez estar entrando y saliendo, genera mucha De, confusión y hace muy difícil justificar menos, o sea, explicar menos justificar lo que está haciendo, lo que ha ocurrido. de hecho, tú sabes que a mí uno de los que más me llamó la atención fue que Katy Barriga la segunda vez, capaz, fue exclusivamente tema mediático, que empezó a hacer su OnlyFans o como se llama, a subir videos en vez de mantenerse piola, calladita y quitada de bulla. Eh, Fue tanto la presión política que le hizo el caso a ella y le pasó el mismo caso a Polizzi, que ya llevaban no sé cuánto rato a Polizzi y nadie le ha dicho nada, pero en este caso ahí tú te das cuenta que, y estoy contigo, y por eso partimos con el tema del Tribunal Constitucional. Ojalá que los jueces y los tribunales fallen en derecho y no por lo que los likes o no del momento digan, porque si no, no hay justicia. No, realmente o es un despropósito, un gasto enorme de recursos en cada caso, ¿cierto? Cada ingreso, cada salida, cada protección, cada carro policial y una cantidad de cosas más que uno se nos olvida, que obviamente también a los que están de por medio, gendarmería en el caso allá, te fijas,
armo, desarmo, ahora se peleó una con la otra, la tengo que mover a la otra, la mandaron a otra cárcel. Claro, hay una cosa que uno como ciudadano, acá es un programa totalmente ciudadano, tú decís, a mí eso no me lo hacen el día del pero o sea, me están adentro, no salgo más, ¿cierto? Eso es lo que Pero uno más complicado que termina eso. molestando, ¿te fijáis? Es que incluso más complicado que eso, y Felipe, tú tienes un punto, y te lo he escuchado varias veces, y yo creo que es la mirada correcta, sobre que al final del día se pierde lo importante, que es las lucas eventualmente defraudadas y las víctimas en el caso de Valdivia. Porque en el caso de Valdivia lo que ocurrió hace menos de 48 horas es que al final con la foto del imputado afuera del centro de detención, botado en la calle, perdonen que utilice la expresión, se tiende a victimizar al imputado y se pierde completamente de perspectiva por qué está siendo imputado y las presuntas víctimas y eventualmente todo lo que pudieron haber sufrido esas víctimas. Y en el caso de la Municipalidad de Maipú, ¿dónde están los 32, 33, 37 millones, los que sean, miles de millones de pesos, en que perdemos el foco de lo realmente importante? Claudio Valdivia, querido amigo, le mando un abrazo. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en el programa. Un gusto conversar entre amigos. Un gusto. Cuídese. Cuando Un quiera, abrazo, querido. bienvenido, Adiós. Chao, cuídate. chao. Claudito Valdivia, es bueno, Gran Claudio, ¿ah? invitado y Es bueno, abogado, Claudio. gran Por algo abogado. estar matinal, porque para estar en un matinal, a pesar de que yo sé que hay mucha gente que ve los matinales pero esconde o vilipendea los matinales, bueno, tú para estar en un matinal y ser un abogado tienes que, como tú le dijiste después de la primera respuesta, Guaso, tienes que tener cierta método, digamos, cierto método pedagógico, porque son leguleyadas que el público, la idea es que entienda. Suena medio soberbio cuando uno dice, no, yo trato de ser pedagógico para que me entiendan. Ojalá te entiendan, digamos, porque no sabemos, pero el ideal es tratar de tener a alguien que sea lo más, pucha, Imparcial y utilice un claro. lenguaje lo más Mira, tú sabés que otro día estaba viendo al ex fiscal, simple posible. al fiscal Chaguán, que parece que hoy día le encanta, cada día que lo veo está más gordo. Por un lado, cuídese un poco la salud, pero me molesta más, fíjate, me molesta más porque eh, ya entra a la diferencia de Claudio, por eso muy buen invitado. Claudio habló en derecho, súper claro. No y al ex fiscal nacional, hoy día lo encuentro farandulero, ¿me entendió? O sea, como que ya empieza a opinar. Claudio fue muy claro, como diciendo, no, separo lo que yo pudiera opinar, lo que yo pudiera creer, en derecho. En derecho es clarísimo. Y yo, por eso dije, entiendo tan bien el derecho de propiedad que de eso vivo hace 30 años, y mi familia hace 50, así con tanto algo me ha tocado en muchos casos distintos. Y por eso digo que excelente invitado. Y como tú hiciste, aprovechaste en pocos minutos tirarle varias preguntas que pasaron en el día de ayer. Y tú decís, claro, una de las cosas que uno espera de un buen abogado es que sea claro, preciso, dejar de lado su opinión personal, que podría tenerla perfectamente como cualquier persona. Y por eso le dije, medio en broma, medio en serio, voy a llamarlo para contratarlo, para invitarlo a algunos negocios, porque objetivamente se nota que entiende, y ahí lo que pasa es que además te lo hacen fácil. Y creo que hoy día cosas que, como tú decís, el terminar lo que último que dijo, se pierde cuál es el fondo del asunto, la plata. Ya dijimos la plata, que es una cosa banal, pero no Sí, claro. las personas que sufren, las personas que han sido objeto de un supuesto abuso, que, que en este caso tenemos dos casos emblemáticos, ¿te fijáis? Uno gravísimo, yo lo encuentro gravísimo lo del subsecretario y todo lo que está ahí, yo creo que eso es una... Claro, es porque se le está acusando del House of delito, Cards, sí, se le está acusando del delito de violación. sí, por eso te digo, House of Cards Por es algo las casi... penas, por algo las penas, digamos, la tipificación de las penas, dependiendo de los delitos, son distintas. O Si te sea, diste cuenta, y lo hablamos en su oportunidad, cuando recién la fiscalía se demoró en procesarlo, también hubo ahí por qué tanto tiempo y todo, fue porque el fiscal no quería perder este caso, ya había perdido otro, ¿cierto? Por lo tanto, no quería perderlo y se dio cuenta
que se lo atacaba por el tema funcionario, por todo lo que él abusó del Estado, de todos los medios del Estado para poder protegerse, porque eso es lo que hizo, y eso es indudable. Eso creo que no está en discusión. Puede estar en discusión el punto sobre la violación y todo eso, que es muy difícil de probar de repente y capaz costaba más, pero conceptualmente tenía menos pena, por lo tanto podía capaz haberlo ganado, pero salía mañana. Y en este caso, la gravedad estaba sobre lo que estaba alegando esta mujer, que a todas luces, habiendo un testigo, gracias a Dios estaba el taxista, que dentro de todo ha sido, creo, una de las personas valientes, porque yo creo que también debe haber sido muy presionado para que no hablara. Tuvo la valentía de decir lo que él vio, que es lo que una persona de bien debiera hacer siempre. Y en ese sentido, te digo, creo que lo único que yo le pido a la justicia es que ya vimos lo que pasó se nos olvida con el caso de Hermosilla, que también explotó, también sacó la bomba, Mr. Hermosilla, por fin empezó a volar, ojalá acabe un poco más. Eh, Se nos olvida que hace pocos meses se fueron 2 ministros de corte, ¿te fijas? O sea, está tan podrido este país y yo te digo que ojalá, te lo juro en serio, no por quiénes son las personas que están en este minuto en el caso, como tú decís, compra-venta, que ojalá la justicia empiece a actuar en derecho. Tenemos una Catalina Pérez que sigue siendo diputada, recibiendo una dieta que aclara a todas las luces, no sé por qué no la han procesado, no lo puedo entender, porque participación hay mucha en ese caso. Ya hay un diputado republicano que salió por un caso muy similar, de tener más argumentos porque debe estar más la prueba más clara, transferencia de plata, algo que la fiscalía capaz no ha logrado con Catalina Pérez. Pero falta aquí, ¿sabéis lo que se ve? Falta, Felipe, muchas veces aquí tiene que juzgarlo a alguien. Aquí falta la decisión política muchas veces que no ha tenido este gobierno nunca, por amiguismo, por falta de inexperiencia, ponle lo que tú quieras, pero ya la experiencia después de 3 años, como ya aprende un poco, po, de tomar decisiones duras, aunque te duela. Yo creo que el presidente Piñera, cuando tuvo que sacar a su hermano por haberlo puesto embajador nomás en Argentina, no hizo nada más, no robó plata, no, pero fuera. Al ex ministro también de Piñera, del caso Condón, Varela creo que era, dijo que su hijo, no sé, dijo la palabra condón, fuera. Después, cosas tan pequeñas, aquí han pasado cosas gravísimas. Desde el caso Convenio en adelante, gravísimas. Después, este caso del subsecretario, gravísimo. Esto de la compraventa, más que gravísimo, es que ya no te importa nada. Y yo pensaba que este año iba a ser un poco más tranquilo y realmente partimos el año con todas estas noticias, digo que, como tú decís, las cosas importantes que son salud, trabajo, economía, quedan en segundo lugar y yo lo puse en el chat entre nosotros. Y uno que se quiere el lomo 28 horas diarias, compadre, para llegar a fin de mes, para poder pagar y cumplir con sus obligaciones. Yo creo que a los ciudadanos hoy día tiene podrido, esa es la palabra bien clara, Es verdad, y eso es lo que más duele. es verdad. Mauricio Pérez, estuvo con nosotros Claudio Valdivia, alcanzó a estar un ratito Karen Farías, pero tuvo un problema de conexión. Un abrazo, esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana. Que estén muy bien, chao, chao. Un abrazo.